Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Nosotros les vamos a presentar el tema de la diabetes mellitus. Bueno, para comenzar vamos a hablar un poquito de su historia. Y todo comenzó alrededor del año 1500 antes de Cristo en Egipto, que es cuando se tiene la primera referencia de la descripción de los síntomas de la diabetes. Estos síntomas fueron escritos en el papiro de Ebers, que fue escrito por George Ebers, quien describía la diabetes como una condición que causaba excesiva sed y ganas de orinar. En el mismo año, en la antigua India, un cirujano llamado Susruta describió en su obra Samhita a la diabetes como orina dulce. En este también dijo que además del sabor de la orina dulce, el tacto era más pegajoso de lo normal y aparentemente atraía a las hormigas. También escribió que esta condición afectaba con más frecuencia a personas de la clase más alta y a aquellas que consumían habitualmente arroz, cereales y dulces. Posteriormente, alrededor del siglo II después de Cristo, Chan Chun Ching, un famoso por ser conocido como el padre de la medicina china, describió síntomas que coincidían con los de la diabetes. Ah, estos eran pérdida de peso, ganas de orinar y también él hacía referencia a la orina dulce. Fue mucho después, en 1675, cuando Thomas Willis apreció el sabor dulce como la miel que presentaba la orina de algunos pacientes. Y fue en este año cuando se agregó la palabra mellitus a la descripción, que esta palabra proviene del latín y quiere decir miel. Y fue en ese año cuando se le agregó esa palabra mellitus y por eso se llama diabetes mellitus. Posteriormente, en 1683, John Conrad Brunner em, publicó que la extirpación del páncreas en el perro producía síntomas de diabetes. Y en 1910, el fisiólogo Edward Albert Sharpey y Schaffer descubrió que en el páncreas se producía una sustancia a la que llamó insulina. Y también dijo que mediante esta sustancia habría alguna posibilidad de encontrar un tratamiento para la diabetes. Más tarde, el canadiense Frederick Banting y su estudiante Charles Best extrajeron insulina del páncreas de perros y se la inyectaron a otros animales a los que se les había removido anteriormente el páncreas y observaron que los niveles de glucosa en sangre disminuían. Después, en 1922, Leonard Thompson, un adolescente de 14 años que padecía diabetes severa, fue el primer paciente que recibió la insulina como tratamiento. Después, en 1978, se produjo la insulina sintética a partir de la biotecnología y finalmente, en 1995, se aprobó en Estados Unidos un fármaco llamado metformina, que fue el segundo tipo de medicación oral aprobada para la diabetes. Bueno, refiriéndonos a la estructura, como ya se mencionó, la insulina es una hormona vital para este proceso, bueno, para esta enfermedad, ya que ayuda en el transporte y almacenamiento de la glucosa en células, además de que la glucosa se utiliza como fuente de energía para el organismo. Y la insulina es una hormona que se produce, como ya dijimos, en el páncreas por células especiales a las cuales conocemos como células beta. El páncreas se encuentra detrás y debajo del estómago y en este caso la insulina actúa como una llave, la cual es aceptada por los receptores de insulina y activa una cascada de señalización para la cual la glucosa se puede absorber
mediante los distintos transportadores de glucosa. Pero dentro de las células y en caso de diabetes, en este caso de diabetes tipo 1, la insulina es insuficiente, es decir, que no se encuentra del todo fuera de la célula y las células beta producen poca o ninguna insulina. Si la insulina es suficiente, la glucosa se acumula en el torrente sanguíneo, por lo que no puede entrar a las células. Esta acumulación de la glucosa en sangre se le conoce como hiperglucemia. El cuerpo es incapaz de usar esa glucosa para obtener energía, por lo cual se presentan los diferentes síntomas de la diabetes tipo 1. A diferencia de la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 es afectada por el cuerpo porque no se puede tratar la glucosa en sangre para obtener energía, impidiendo que se use la insulina adecuadamente. Y de igual forma aumentan las concentraciones de glucosa en la sangre si no se trata. Cuando se tiene glucosa tipo 2, eh, la- estos receptores de insulinas hay, absorben la insulina, pero hay un defecto en la señalización hasta el GLUT4. Esto quiere decir que la glucosa se queda de igual forma en el torrente sanguíneo, por lo cual no es usada de manera correcta la insulina. A eso se le denomina resistencia a la insulina. Como resultado de esto, la glucosa no entra a las células con el fin de ser almacenadas como fuente de energía. Para saber cómo se va a desarrollar esta enfermedad, es necesario hablar sobre la genética. Sin embargo, la genética no es el único factor que va a influir sobre el desarrollo de esta enfermedad, ya que es uno de muchos factores que hay. Entre ellos también podemos encontrar una vida sedentaria, una mala alimentación, tener sobrepeso o también pues tener una familia con antecedentes de diabetes. Y pues bueno, ¿por qué la genética es importante para saber si un paciente desarrollará diabetes o no? Pues porque es posible que si un familiar de esa persona, ya sea su padre o su abuelito, tienen esta enfermedad, es posible que el hijo o el nieto, si no cuidan su alimentación y si no tienen una vida saludable, en la que hagan ejercicio, se cuiden, pues es muy posible que desarrollen esta enfermedad. Pero bien se sabe que tan solo el 10% de las personas que padecen diabetes van a padecer diabetes tipo 1 y el resto van a padecer diabetes tipo 2. También se sabe que la diabetes tipo 2 es la más hereditaria. La diabetes tipo 1 no lo es tanto como la 2. Y también, pues a nivel clínico, las pruebas eh, para saber cómo se desarrolla la diabetes a nivel genético se hacen comparando a dos gemelos. A partir de esta comparación se ha llegado a la conclusión de que si un gemelo tiene diabetes, su hermano gemelo pues va a tener un 80% de probabilidades de padecerla también. De ahí la importancia de cuidarse, porque si entre la familia pues se sabe que hay esta enfermedad, pues es necesario que los individuos pues se cuiden para reducir los riesgos. Muy bien, y ahora hablaremos sobre el diagnóstico de la diabetes. Es bien sabido que existen tres tipos de diabetes, el tipo 1, tipo 2 y el gestacional. Para diagnosticar estos tipos de diabetes de forma correcta y confiable, se debe acudir a los análisis sanguíneos, es decir, una prueba de hemoglobina A1C que mide los niveles de glucosa en sangre de los últimos 3 meses. Otra forma es mediante un glucómetro, que como su nombre indica, mide la cantidad de azúcar. Y esto es obviamente en sangre. El glucómetro funciona mediante la oxidación de la glucosa y la aplicación de una corriente eléctrica a través de una tira. La cantidad de corriente que pasa es proporcional a la concentración de glucosa en la sangre. Esto nos da una idea de qué tanta hay o qué tanto no hay. Y bueno, como se mencionó en la historia sobre la orina dulce, hay una prueba que se basa en esto, qué tan dulce o no es la orina.
Y esto pasa cuando los riñones detectan demasiada glucosa en la sangre y pues normalmente la orina no debe de contener nada de azúcar o si la contiene es muy poca. Y esto pasa porque los riñones ya no la están, la están detectando demasiado, hay un exceso en la sangre. Y bueno, eh, a pesar de todo esto, las pruebas más confiables son las sanguíneas, no las de orina. Y bueno, ya que entramos en contexto, un diagnóstico, bueno, un parámetro en el diagnóstico sanguíneo son los niveles. Un parámetro seguro que una persona normal, sin problemas en azúcar, sería menor de 100 miligramos por azúcar por decilitro de sangre. Pero cuando se supera esta cifra, puede llegar de 100 a 125, es algo denominado prediabetes o también se le conoce de otras formas como resistencia a la insulina. Y cuando una persona o un individuo ya tiene bastante tiempo sin tratarse y sus niveles en sangre son superiores a esto, se le denomina la diabetes. Cabe mencionar que esto se mide en ayunas para poder tener un mejor diagnóstico, ya que si se hace cuando se ha consumido algún tipo de alimento, se relaciona muy bien. Y ahora hablaremos sobre el diagnóstico de la diabetes. Es bien sabido que existen tres tipos de diabetes, el tipo 1, tipo 2 y el gestacional. Para diagnosticar estos tipos de diabetes de forma correcta y confiable, se debe acudir a los análisis sanguíneos, es decir, una prueba de hemoglobina A1C que mide los niveles de glucosa en sangre en los últimos 3 meses. Otra forma es mediante un glucómetro, que como su nombre indica, mide la cantidad de azúcar. Y esto es obviamente en sangre. El glucómetro funciona mediante la oxidación de la glucosa y la aplicación de una corriente eléctrica a través de una tira. La cantidad de corriente que pasa es proporcional a la concentración de glucosa en la sangre. Esto nos da una idea de qué tanta hay o qué tanto no hay. Y bueno, como se mencionó en la historia sobre la orina dulce, hay una prueba que se basa en esto, qué tan dulce o no es la orina. Y esto pasa cuando los riñones detectan demasiada glucosa en la sangre y pues normalmente la orina no debe de contener nada de azúcar o si la contiene es muy poca. Y esto pasa porque los riñones ya no la están, la están detectando demasiado, hay un exceso en la sangre. Y bueno, a pesar de todo esto, las pruebas más confiables son las sanguíneas, no las de orina. Y bueno, ya que entramos en contexto, un diagnóstico, bueno, un parámetro en el diagnóstico sanguíneo son los niveles. Un parámetro seguro que una persona normal, sin problemas en azúcar, sería menor de 100 miligramos por azúcar por decilitro de sangre. Pero cuando se supera esta cifra, puede llegar de 100 a 125, es algo denominado prediabetes o también se le conoce de otras formas como resistencia a la insulina. Y cuando una persona o un individuo ya tiene bastante tiempo sin tratarse y sus niveles en sangre son superiores a esto, se le denomina la diabetes. Cabe mencionar que esto se mide en ayunas para poder tener un mejor diagnóstico, ya que si se hace cuando se ha consumido algún tipo de alimento, se relaciona más hacia el azúcar que acaba de consumirse que a la que está de por sí en la sangre. Y bueno, algunos síntomas que puede tener la diabetes, por así decirlo, es el incremento en la sed, las ganas de orinar, el aumento de apetito, la fatiga, visión borrosa, entumecimiento o hormigueo en las manos o en los pies, úlceras que no cicatriza, pérdida de peso sin razón aparente. Pero bueno, todo esto mm, son síntomas que se le pueden relacionar, sin embargo, no son propios de la diabetes. Por eso en múltiples ocasiones se repite que esta enfermedad no tiene síntomas porque puede acreditarse a otra cosa, no solamente a la diabetes, sino a cualquier otro estímulo que el cuerpo ha reaccionado y se manifiesta de esta forma. Y bueno, la diabetes evoluciona de prediabetes, que es algo tratable, a diabetes donde ya se llegó a un punto donde no hay retorno. En la diabetes puede llegarse a un control, sin embargo no hay una cura. Es decir, una persona con diabetes puede vivir bastantes años con una dieta, ejercicio, con una vida equilibrada,
pero en el momento en el que se descuide va a recaer y va a haber algo llamado hiperglucemia, que es el exceso de azúcar en la sangre. Entonces, no hay como tal un tratamiento. Y si no se lleva un balance, el incremento va a ser aún peor porque se va a requerir a la insulina inyectada. Cuando antes puede estarse con dieta, ejercicio, agua y una vida sana, se llega a un punto en el que es necesaria la inyección de insulina. Y bueno, esta enfermedad a largo plazo puede afectar a los ojos, denominado retinopatía diabética, a los riñones, la enfermedad renal crónica, al corazón, que es una cardiopatía, o la más conocida que es el pie diabético. Y bueno, así es como se puede llevar a cabo un diagnóstico de esta enfermedad. En cuanto a la clasificación, tenemos tres tipos de diabetes, la tipo 1, tipo 2 y la gestacional. La tipo 1 se desarrolla como consecuencia de la autodestrucción de las células beta, por lo que el individuo afectado debe recibir insulina como tratamiento de la sustitución hormonal. Suele provocar una deficiencia absoluta de insulina, por eso se necesita ese tratamiento. En cuanto a la tipo 2, pasa por distintas etapas antes de que se llegue al diagnóstico, en donde ocurre la intolerancia a la insulina, a la glucosa o prediabetes. Esto por la pérdida progresiva de la secreción de insulina de las células beta, con frecuencia superpuesta a una situación basal de resistencia a la insulina. El individuo no necesita aporte de insulina, pero podría llegar a necesitarla a lo largo de su evolución. En cuanto a la gestacional, se da durante el embarazo, es diagnosticado durante el segundo o tercer trimestre del embarazo, no es existente antes de la gestación. Alrededor del 40% de las pacientes puede requerir administración de insulina durante el trastorno. La diabetes, aunque las mencionadas anteriormente son las más comunes, también la diabetes tiene distintas derivantes. Por ejemplo, síndromes de diabetes monogénica, enfermedades del páncreas exocrino como la fibrosis quística y diabetes inducida por fármacos o productos químicos como glucocorticoides, tratamientos VIH-Sida o después de un trasplante de órganos. En cuanto al cuadro clínico de estos tipos, en la tipo 1 se dan los síntomas rápidamente, pueden aparecer en cuestión de semanas. Los pacientes se caracterizan por ser niños de entre 4 y 7 años o de entre 10 y 14 años. Se puede dar por genética o exposición a virus u otros factores ambientales. Los síntomas de este tipo son muchas ganas de orinar, mucha sed, mucha sensación de hambre o pérdida de peso, entre otros síntomas menos frecuentes como el cansancio o somnolencia. En cuanto a la tipo 2, los pacientes con falta de buen control desarrollan complicaciones alrededor de 10 a 15 años de evolución de la enfermedad. Suelen ser pacientes de 45 años o mayores que tienen prediabetes o tuvieron diabetes durante el embarazo o con antecedentes familiares de diabetes, sobrepeso o obesidad, falta de actividad física y otras afecciones como la presión arterial alta, enfermedad cardíaca o accidente cerebrovascular, síndrome de ovario poliquístico o depresión. O también tiene el colesterol bueno, el HDL bajo y triglicéridos altos. Los síntomas de este tipo son aumento de la sed, mucha hambre, pérdida de peso involuntaria, cansancio, visión borrosa o cicatrización lenta. También entumecimiento o hormigueo en las manos o los pies y suelen tener por lo general oscurecida la parte de las axilas y el cuello. En cuanto a la gestacional, se presenta durante el embarazo y suelen ser mujeres embarazadas con sobrepeso u obesidad que suben de forma excesiva durante el embarazo, falta de actividad física o tienen síndrome de ovario poliquístico. También padecen de hipertensión arterial, antecedentes familiares de diabetes tipo 2 y suelen ser mayores a 25 años. Los síntomas son mucha sed en exceso, cansancio todo el tiempo o ganas de orinar con frecuencia. Y como mencionó mi compañera antes, aunque los síntomas no son propios de la diabetes, es recomendable acudir al médico para un chequeo en cuanto se empiecen a tenerlos. Ahora esperen tantitito. Ajá. Bueno,
Las complicaciones en la diabetes son problemas de salud que pueden ocurrir cuando los niveles de azúcar en la sangre están altos durante su periodo prolongado de tiempo. Estas complicaciones pueden afectar cualquier tipo de órgano o tejido del cuerpo, que son muy como más comunes en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios. Estas complicaciones se clasifican en dos categorías, que son complicaciones crónicas agudas. Entonces, las agudas son complicaciones que ocurren repentinamente y pueden ser graves. Estas se clasifican en hipoglucemia, que es una condición en la que los niveles de azúcar son bajas. La cetoacidosis diabética es una condición grave que ocurre cuando el cuerpo no tiene suficiente insulina para usar la glucosa para obtener energía. También está el estado hiperosmolar hipoglucémico, que es una condición grave que ocurre cuando los niveles de azúcar en la sangre son muy altos y el cuerpo pierde mucha agua. En las complicaciones crónicas ocurren con el tiempo y pueden provocar daños permanentes en los órganos y tejidos. En esta está la enfermedad cardíaca, que es cuando tiene un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad cardíaca, un accidente cerebrovascular, presión arterial alta y colesterol alto. También está la enfermedad renal, donde desarrollan una enfermedad renal crónica que puede ser provocada una insuficiencia renal. También está la enfermedad ocular, que es donde las personas tienen mayor riesgo de desarrollar rinopatía diabética, glaucoma y cataratas. También está la neuropatía diabética, que las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de desarrollar daño a los nervios, lo cual provoca entumecimiento, dolor, hormigueo y problemas en la vejiga. Y también están los problemas dentales, que es donde las personas tienen un mayor riesgo de desarrollar problemas dentales como caries, enfermedad en las encías, incluso hasta perder los dientes. También, como comúnmente, están los problemas en los pies, donde se presentan úlceras que pueden provocar infecciones graves, e incluso la amputación tal. Y el riesgo de desarrollar complicaciones en la diabetes aumenta con el tiempo que se puede generar una gravedad más masiva. Y hay personas que pueden reducir su riesgo de complicaciones, que es como controlar sus niveles de azúcar, seguir una dieta saludable, hacer ejercicio regularmente, no fumar y controlar su presión arterial y colesterol. Los cuidados generales para todos los tipos de diabetes son cambiar su estilo de vida, comiendo saludablemente y realizando actividad física. Con respecto a los fármacos, anteriormente a los pacientes con diabetes se les trataba con insulina bovina y porcina. Sin embargo, la insulina bovina es diferente a la de la humana en un aminoácido y la de bovina en tres, por lo que esta diferencia hacía que algunas personas presentaran alergias y no podían seguir con el tratamiento. Después de unos años se comenzó a emplear la insulina humana, es decir, insulina con una estructura química idéntica a la producida por el páncreas humano, y esta insulina se produce utilizando métodos semisintéticos y modificándose enzimáticamente. Em, para la diabetes dependiente a la insulina, tenemos la insulina de acción corta o insulina regular, la cual comienza a actuar a los 30 minutos de aplicación, alcanza su máximo efecto a las 2 horas y el efecto total cuenta con una duración aproximadamente de 4 a 6 horas. Tenemos, por ejemplo, a la Humulin R, Novolin R y Apresa. También tenemos a la insulina de acción rápida. Esta es la más rápida de todas, ya que empieza a actuar de los 5 a los 15 minutos de aplicación. Alcanza su máximo efecto a los 60 minutos y su efecto total dura aproximadamente 4 horas. Este tipo de insulina es usada antes de ingerir alimentos. Algunos ejemplos de esta insulina son la glulicina, Lispro y Sparta. Tenemos también a la insulina de acción intermedia y este tipo de insulina, que también es llamada insulina isofamana, empieza a actuar entre 1 y 3 horas después de aplicarla, alcanza su máximo efecto entre 6 y 8 horas después de administrar y su efecto total tiene una duración de 12 a 24 horas, por lo que es usada mayormente para tener un control durante la noche. Algunos ejemplos son Novolin N y Humulin N. Y por último tenemos a la insulina de acción prolongada y ultraprolongada, la cual no tiene un pico de máximo efecto y su efecto total tiene una duración de 14 a 40 horas. Por ejemplo, la glargina
y la Demetir. Tenemos la bomba de insulina también, el cual es un pequeño dispositivo del tamaño de un celular, un poco más chiquito. Y bueno, esta es una bomba de insulina que se administra de manera continuada y a esta aplicación constante se le llama perfusión o tasa basal. Esta tasa basal es configurada de acuerdo a las necesidades de cada paciente. La bomba de insulina consta de dos partes: el infusor, el cual es propiamente el que se encarga de liberar la insulina de manera continua a las 24 horas del día, y el catéter de conexión, el cual es un fino tubo de plástico que conecta la bomba con el tejido subcutáneo. Ahí es donde será administrada o depositada la insulina que administra la bomba. También tenemos una opción de bomba sin tubo, que consiste en usar un cartucho que contiene la insulina adherido al cuerpo y combinado con una pequeña sonda que se inserta subcutáneamente. Para el tratamiento de la diabetes tipo 2 tenemos principalmente al medicamento más famoso, el cual es la metformina para la diabetes, y funciona principalmente disminuyendo la producción de glucosa en el hígado y mejorando la sensibilidad del cuerpo a la insulina. De esta manera, nuestro organismo podrá utilizar la insulina de una manera más eficaz. También tenemos a una familia de fármacos, los cuales son los secretagogos, tales como las sulfonilureas y las glinidas. Estos incrementan la secreción de insulina del páncreas y, bueno, son medicamentos que estimulan la célula beta para que segregue insulina. Algunos ejemplos son la gliburida, glipizida, glimepirida, repaglinida y nateglinida. También tenemos a las tiazolidinedionas, las cuales hacen que los tejidos del cuerpo sean más sensibles a la insulina. Y un ejemplo de estos son la pioglitazona. Y bueno, para concluir, la diabetes es de las enfermedades que más padecen los mexicanos, por lo que conocer todo lo que implica ayuda a su correcto y pronto diagnóstico, a su prevención y un adecuado tratamiento para evitar caer en complicaciones. Y bueno, muchas gracias por su atención y esperamos que haya sido de ayuda la información.